Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 7. Le voy a dar lectura y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor de su gracia, de su misericordia. Recuerde que si la gracia de Dios no viene a su vida, usted puede escuchar por años el Evangelio y jamás entender. Es la gracia de Dios, amén. Romanos 1:7, le voy a dar lectura y vamos a pedir por la misericordia de Dios. Dice: a todos los que estáis, ¿dónde? En Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Santo, una vez más, mi Señor, te damos la gloria, mi Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, gracias, porque andábamos descarriados, andábamos perdidos, Señor, ciegos, viviendo para el pecado, Señor, para Satanás, para el mundo. No entendíamos, Padre, creíamos que nuestros caminos estaban bien y tu palabra dice que eran de muerte. No te conocíamos, Padre, profesábamos ser religiosos y hasta nos creíamos buenos, Señor. Hoy entendemos, Padre Santo, que éramos perversos, miserables, ciegos, desnudos, desventurados. Pero sabemos, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos has reconciliado a través de su muerte, mi Señor. Y sabemos que por su sangre preciosa nuestros pecados han sido perdonados, lavados, y tú nos has santificado, Padre, nos has justificado y nos has adoptado hijos de Dios, Señor. Sabemos que hoy somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, aunque allá afuera, Padre, la secta, los religiosos se burlan de nosotros y nos llaman a nosotros herejes, sectas. Sabemos, Padre, que nosotros somos esa nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de Cristo, Señor. Nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos, Padre, porque sabemos que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el que murió por nuestros pecados y a través de Él tenemos acceso a ti, Padre Santo. Gracias, mi Señor, gracias por revelarnos a tu Hijo amado, gracias por tu Espíritu Santo, que hoy podemos entender la palabra de Dios. Yo ruego, Padre, por las almas que están en este lugar, mi Señor, y que aún no tienen la fe verdadera, que aún no conocen al Dios verdadero, que aún no entienden el sacrificio de Cristo. Ten misericordia de ellos, Padre Santo, porque sabemos, mi Señor, que la fe viene de ti, Padre, y que tu Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio. Rogamos por ello, Padre, misericordia, para que el que hoy no es nacido de nuevo, Padre, te conozca, mi Señor, y venga de las tinieblas a la luz y pueda entender lo que es el Evangelio de Cristo. En tus manos, Padre, ponemos esta palabra. Usa mi vida, Señor. Dame gracia, mi Dios, para poder enseñar a tu pueblo la sana doctrina y seamos edificados, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Estamos viendo la carta a los Romanos. Ya vimos 3 temas. A ver, ¿qué temas vimos? Pablo, siervo de Jesucristo, ni porque la tiene ahí en la Biblia, mi hermano, y si no se acuerda ahí léalo en el versículo 1. Siervo de Jesucristo, Pablo, ¿verdad? Así se presenta Pablo, ¿sí? Como esclavo de Jesucristo, como alguien que entiende cuál es el propósito de su existencia. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿tú entiendes para qué estás en esta vida? ¿Tú lo entiendes? ¿Sabes para qué Dios te creó? Dile, para adorar y servir solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. ¿Qué más dice Pablo ahí? Apóstol de Jesucristo, un hombre con autoridad para establecer la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no cualquiera podría establecer la doctrina del Señor, solamente aquellos que les había sido encomendado, como a los apóstoles y a Pablo. Amén. ¿Y qué más dice ahí? Apartado para predicar el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué evangelio predicaba Pablo? El evangelio de Dios, que consiste en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la paz, en el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tenemos que predicar arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo,
y tenemos que predicar que la salvación es solamente por gracia y que a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio de Dios. Hoy vamos a ver nuestro cuarto tema, ahí en el 2, que dice que Él había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas. ¿En qué dice? A ver, ¿cuántos entienden ese texto? A ver, ¿qué había prometido Dios? El Evangelio, mi hermano. ¿De qué está hablando el 1? Del Evangelio de Dios, ¿no? Que Dios había prometido, ¿dónde, mi hermano? En las Escrituras dice ahí. ¿A qué se refiere ahí en las Escrituras? Al Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿dónde había prometido Dios su Evangelio ya? En el Antiguo Testamento. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a predicar las buenas nuevas y después lo hicieron los apóstoles, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. A ver otra vez. Cuando Jesucristo vino y empezó a predicar el Evangelio y después también sus apóstoles lo hicieron, ¿ya estaba escrito el Nuevo Testamento? No, lo único que estaba escrito, ¿qué era? Solo el Antiguo Testamento. Pero aquí me está diciendo que en el Antiguo Testamento ya Dios estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo. Por eso nuestro tema, ¿cómo se llama? ¿Cuántos de aquí podrían predicar el Evangelio de Cristo sin el Nuevo Testamento, solo con el Antiguo Testamento? Que tú nomás tuvieras el Antiguo Testamento y alguien te dijera, predícame el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, un judío, porque tú vas con un judío y él no te acepta el Nuevo Testamento. Él te dice que el Nuevo Testamento fue escrito por hombres comunes y corrientes. Él no lo va a aceptar como la palabra de Dios, pero sí te acepta el Antiguo Testamento. ¿Cómo le predicarías a un judío el Evangelio a través del Antiguo Testamento? Dice el hermano que Isaías. Ahorita vamos a ver que toda la Biblia desde Génesis, hermano, desde Génesis se anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo. Desde Génesis. A ver, una cita en Génesis. Todos se amontonan, todos han leído Génesis. Mira, en Génesis, desde que pecan, ¿qué hace Dios con Adán y Eva? Los expulsa de su presencia, ¿no? ¿Qué te indica desde ahí? Que el hombre, ¿cómo está con Dios? Separado. Que está separado, que el hombre es pecador y que Dios no puede habitar con el pecador. Desde ahí está el hombre separado de Dios. Y Dios en ese momento, porque ellos ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas, ¿no dice la Escritura? ¿Qué hace Dios? Dios sacrifica un animal y desde ahí ya les muestra que es a través de un sacrificio, del derramamiento de sangre, que ellos pueden acercarse a su presencia. Desde ahí, desde aquí, ya de qué les está hablando a Adán y a Eva. Del sacrificio de Cristo, del sacrificio de Jesucristo, mi hermano. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Después, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Adán obedeciendo lleva a su hijo al sacrificio, y su hijo le pregunta, papá, ya llevamos el cuchillo, la leña y el cordero. ¿Y qué le dice Abraham a su hijo? Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Qué le estaba diciendo ahí Abraham a su hijo? Dios enviará a su hijo y él nos rescatará, nos redimirá, nos justificará a través de su sacrificio. Por eso Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Y te puedo llevar por toda la Biblia, cuando por ejemplo, el pueblo estaba en Egipto, ¿qué estaba indicándole Dios ahí a la gente? Que eran esclavos del pecado, ¿no? ¿Cómo está todo ser humano allá afuera sin Cristo? Son esclavos del pecado, estaban en Egipto bajo el gobierno de Faraón. ¿Cómo está todo el mundo? Bajo el gobierno de Satanás. ¿Cómo lo saca Dios de ahí? Hace que el pueblo de Israel sacrifique un cordero, ¿no? Si se recuerda o no lo recuerda. Es que mire, no quiero irme a leer todo, hermano, porque no acabaríamos, pero les manda que sacrifiquen un cordero. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Perfecto, perfecto. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? ¿Y qué tenían que hacer con ese cordero? Matarlo, comerlo y untar la sangre en la puerta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que ahora tenemos acceso por la sangre de Cristo a la presencia de Dios? Entonces, tú tienes que saber, hermano, que con el puro Antiguo Testamento tú puedes predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Con el Antiguo Testamento. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Tú desde la niñez has sabido ¿qué?
Las Santas Escrituras. ¿A qué escritura se refería? Al Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿A qué le estaba refiriéndose Pablo? Al Antiguo Testamento. ¿Qué sabía entonces Timoteo? El Antiguo Testamento. ¿Y lo habían hecho salvo para qué? ¿Lo habían hecho sabio para qué? Mire, vamos a verlo. Vamos a verlo para que les vaya quedando claro. Sí, vamos a verla. Está creo que en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 15. Y es que esto es muy importante, mi hermano. Tú sabes que los judíos hasta el día de hoy, siguen leyendo el Antiguo Testamento y no pueden ver el Evangelio de Cristo. ¿Sí lo sabías? Hasta el día de hoy, métete a internet y hay unos judíos ahí, que ya ni son judíos, pero como se dejan crecer la barba y se ponen ahí su gorrito y dicen que son judíos, dicen ellos. Ellos dicen que Cristo fue un impostor, que Cristo no es el Mesías. Ellos siguen jactándose en Moisés, siguen jactándose en la ley, porque no pueden ver el Evangelio y ahorita lo vamos a ver. Miren, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:15? Aquí le dice, y que desde la niñez, le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿has sabido qué, mi hermano? El Antiguo Testamento. ¿Qué le habían enseñado a Timoteo? El Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué, mi hermano? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. A ver, a Timoteo le enseñaron el Antiguo Testamento, se lo enseñó su mamá y su abuela. ¿Qué le trajo a Timoteo? El conocimiento del Antiguo Testamento. Fe en el Señor Jesucristo. Porque todo el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, ¿hacia quién apuntaba, hermano? Todo. Hacia Jesucristo. Tú puedes verlo. Cuando Dios manda a Moisés que haga el tabernáculo, aunque el tabernáculo estaba en medio del pueblo, porque el pueblo estaba alrededor, no les dio a entender que ellos estaban separados de él. A ver, ¿cómo? No podían entrar a su presencia, hermano. Ellos podían decir, Dios está en medio de nosotros, podían decir, Dios les estaba diciendo, ustedes son pecadores y no pueden entrar en mi presencia si no es por medio de sacrificios de sangre, indicándoles que solamente a través de Jesucristo tenían acceso al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todo, mira, tú puedes leer el Antiguo Testamento y todo te va a llevar al Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Y por eso es posible predicar el Evangelio de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver cómo lo hizo Cristo y cómo lo hicieron sus apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Miren, vamos a esta cita que te decía, aquí en 2 de Corintios. ¿Por qué crees que ahorita hay muchos evangelios? ¿Cuántos saben que ahorita hay muchos tipos de evangelios falsos, hermano? Por ejemplo, la mayoría, ¿por qué predica un evangelio de señales? ¿Por qué? A ver. ¿A quién no ha visto a alguien que predica un evangelio de señales, de milagros, de hablar en lenguas, de profetizar? ¿Por qué hay ese tipo de evangelio? No se les ha revelado Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Que los judíos, ¿qué pedían? Señales. ¿Y qué les dijo Jesucristo? A los que quieren vivir en pecado, porque querían vivir en pecado, no les será dada señal, sino solamente la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La muerte y resurrección de Jesucristo. Así dijo Jesucristo, que así como Jonás estuvo 3 días en la tierra, así estaría el Hijo del Hombre y al tercer día resucitaría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Y qué buscaban los griegos? Sabiduría. ¿Y el evangelio para los judíos qué es? Locura. ¿Y para los griegos qué dice? Creo que ahí chocaron el texto, pero miren, nosotros predicamos a Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente no puede ver a Cristo en la Biblia, mi hermano? Mira, fíjate lo que dice 2 de Corintios 3, 15. Dice, y aún hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, y esta escritura se escribió hace 2000 años, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, ¿qué es leer a Moisés, hermano? El Antiguo Testamento. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, está hablando de los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí se dan cuenta que hay un velo?
¿Y a quién no pueden ver, hermano? A Jesucristo. En el 14 dice, es que me faltó leer el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, fíjate, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dile que está a tu lado, si tú eres un verdadero creyente, tú ves el evangelio de Cristo del Antiguo Testamento. En todo libro, mira, Levítico, todos los sacrificios que se hacían en Levítico, ¿a quién representaban esos sacrificios? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro que tú me digas, todo te lleva al evangelio del Señor Jesucristo. Miren, vamos a verlo en Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Si tú no predicas a Cristo como Señor, a Cristo como crucificado, tú no estás predicando el verdadero evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios consiste en predicar a Cristo como Señor y a este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 24, 25. Aquí Jesucristo reprende a dos que decían ser discípulos, hermano. A ver, ¿decían ser qué? ¿Y sabe que no creían a la palabra? Así como muchos que profesan ser cristianos y no creen a la palabra de Dios. ¿Cómo los reprende Cristo, mi hermano? Dice en el 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, ¿cómo los llamó? Sin entendimiento y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas, ¿qué dicen? Han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara a dónde, mi hermano? En su gloria. Y comenzando desde dónde, Cristo. ¿Qué usó nuestro Señor Jesucristo para evangelizar a estos supuestos discípulos? ¿Qué usó? El Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en cuántas, hermano, en todas las escrituras lo que de él decían. A ver, ¿qué hizo Cristo en ese momento con estos discípulos? ¿Qué hizo? Los evangelizó, mi hermano. Les predicó el evangelio a través del Antiguo Testamento. Porque si algo conocían los judíos, ¿qué era, hermano? El Antiguo Testamento. El problema es que tenían un velo, mi hermano. Y hay mucha gente ahorita que se dice cristiana, hermano. Y se lo vuelvo a repetir, yo he platicado con mucha gente que se dice cristiana y me habla de muchas cosas. Lo único que no me dice es cómo lo salvó el Señor. Eso es lo único. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te salvó el Señor? Si él es cristiano, él tiene que saber cómo lo salvó el Señor. Él tiene que saber. Él tiene que saber que un día él estaba muerto y que recibió vida de Jesucristo. Que estaba en tinieblas y que ahora ve. Que él era sabio en su propia opinión y ahora él se ha hecho ignorante y él solamente habla la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es alguien que sabe que estaba separado de Dios. Dile al que está a tu lado, no hay cristianos de cuna. Si tú naciste en un hogar cristiano, tú no eres cristiano. Tienes que arrepentirte y tener tu propia fe que viene de Dios. ¿En qué consiste la fe verdadera? En conocer la palabra de Dios. En conocer a Jesucristo, en conocer al Dios verdadero, en entender el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo en la mañana oraba, Dios puso en mi corazón que orase porque muchos profesan ser cristianos, mi hermano, y su fe radica en que Dios lo bendijo, en que Dios le hizo un milagro, en que Dios le sanó a su hijo, en que un día sintió bien bonito en la iglesia, no en que él era un pecador miserable, esclavo del pecado y que vino Cristo y lo rescató con poder. Un verdadero cristiano sabe que estaba en Egipto, sabe que le servía al pecado, al diablo y que Cristo vino y lo rescató. Y hay testimonio en su vida de que todos pueden decir de él, era un adúltero, fornicario, y él puede decir, era, en Cristo soy nueva criatura. Ha experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya no se predica ese evangelio, hermano. Ahora el evangelio es que tú eres el consentido de Dios, que Dios te va a usar mucho, que te va a llevar a las naciones, que vas a hacer milagros, señales. Y nadie habla de predicar el evangelio de Dios. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Cristo aquí les empieza a hablar, ¿qué, hermano? El evangelio de él. Y vean lo que le dice en el 44 porque aquí les reprende a estos.
Si usted sigue leyendo, hermano, a estos hombres después Dios les abre su corazón y pueden saber quién era Jesucristo. ¿Qué pasa después en el 44? Aquí ya les está hablando a todos los apóstoles. ¿Qué les dice? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Qué les predicaba Cristo, hermano? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en dónde más, hermano. ¿Qué cubre esos tres nombres ahí, hermano? ¿Qué cubre? Todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y qué, y los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento. Dile que está a tu lado: ¿no hará falta que Dios te abra el entendimiento? Para que comprendiese qué, mi hermano, las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Sí estaba escrito, hermano? Que Cristo tenía que morir y resucitase de qué, mi hermano, de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué hizo Cristo para que pudieran entender? ¿Por qué la gente no predica el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no puede ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Porque Dios necesita abrir su entendimiento, quitar ese velo que tiene el hombre. Dice la Escritura que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver cómo predicaba ya nuestro Señor, los apóstoles? Vamos a ver, miren, vamos a ver cómo evangelizaban ellos. Vamos a ver Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Gloria a Dios. Aquí dice Pedro, ¿ya lo tiene? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. A ver, ¿qué profetizaban los profetas? La gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia, mi hermano? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién, hermano. ¿Qué moraba en los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo, hermano? ¿Qué anunciaba a través de ellos? Ahí sígalo leyendo, mi hermano. El cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué más, mi hermano? A ver, ¿cuántos entendieron qué anunciaban los profetas del Antiguo Testamento? Que Cristo iba a morir, pero también anunciaban las glorias. ¿Cuáles son las glorias? Que Él iba a resucitar, iba a ascender y se iba a sentar a la diestra de Dios Padre. Él no se iba a quedar en la tumba. Él iba a morir por nuestros pecados, pero a Él nadie le quitó su vida. Él puso su vida por nosotros y tenía autoridad para ponerla y para volverla a tomar. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso es el evangelio del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito que Él iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender a los cielos y se iba a sentar a la diestra de Dios Padre. Dice ahí otra vez: a esto se les reveló que no para sí mismos. Ellos sabían, hermano, que estaban hablando a futuro, que ellos no lo iban a ver, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son, ¿qué, mi hermano? Anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿qué? Los ángeles. Ahora sí vamos a ver, hermano, vaya a Hechos 2:22, Hechos 2:22, vamos a ver aquí cómo aquí Pedro les predica el evangelio, Hechos 2:22. Y habla aquí de los padecimientos de Cristo, pero también de su resurrección y de su ascensión. Porque recuerde que si usted predica que Cristo murió, también tiene que predicar que Él resucitó y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Mire, Hechos 2:22. ¿Sí lo tienen? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él,
como vosotros mismos sabéis. A este, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién, hermano. ¿Quién es el que decretó que Cristo muriese, mi hermano? Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya vio que era imposible que la muerte retuviera a Cristo, mi hermano? Porque David, a ver, ¿quién, hermano? David, ahorita vamos a ver que David era un profeta de Dios. Dice de él, de Cristo, ¿qué decía de Cristo David, hermano? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí, aunque David está profetizando, ¿quién es el que realmente está hablando aquí, mi hermano? Jesucristo, mi hermano. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, ¿dónde, mi hermano? ¿Quién es el que dice que no dejará su alma en el Hades? Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea, ¿qué, mi hermano? Corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se puede decir libremente del patriarca David que murió? ¿Y qué le pasó a David, hermano? Y fue sepultado. Aquí Pedro les está explicando que esta profecía no se refería a David, hermano, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de, ¿qué dice? De hoy. Si se refiriera a David, ya David hubiera estado, ya no estuviera en la tumba, ¿verdad? Pero seguía ahí. Pero siendo que era David, hermano, profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne que iba a ser Dios, hermano, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, vean cómo David había visto ya a Cristo, habló de la resurrección de ¿qué, mi hermano? De Cristo. Ahí están las glorias que vendrían después, hermano. Habló de que iba a morir y después de ¿qué? De su resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué dice Pedro? Somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está sentado Cristo, mi hermano? A la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el evangelio, mi hermano. Y son las glorias que vendrían a través de los padecimientos de Cristo. Vamos a ver cómo predicaban los apóstoles en Hechos 10:38. Ahora, ¿cómo tenían ellos el Antiguo Testamento, hermano? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo lo tenían? ¿Así con un libro? ¿Cómo lo tenían? En rollos, hermano. Rollos, pergaminos. No crean que ellos tenían un libro como nosotros y agarraban y decían, a ver, vete a buscar el libro de Levítico. No, ellos tenían pergaminos, rollos. Cuando Jesucristo una vez entró a la sinagoga, ¿qué le dieron? Un rollo donde estaba escrita la profecía de Isaías 53. No era 53, era otra. Donde decía que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Hechos 10:38, ¿lo tiene? Vean cómo predicaba aquí Pedro. ¿Qué usaba Pedro para predicar aquí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién, hermano? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué, mi hermano? Por juez de vivos y muertos. De este, aquí es donde usa ya el Antiguo Testamento Pedro. De este dan testimonio, ¿quién es, hermano? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. A ver, ¿de qué daban testimonio todos los profetas, hermano? Ahí léalo, hermano, ahí léalo, no me vea y adivine, ahí dice, ¿de qué daban testimonio? De que todos los que creyeren en Jesucristo, sus pecados, ¿qué, mi hermano? Les serían perdonados. Tú puedes leer en Romanos que estaba escrito que el que creyera en él no sería avergonzado, mi hermano. Hablaba de qué, de que todo el que cree en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Amén. Eso es muy importante, mi hermano, pero ¿sí se dio cuenta cómo aquí va al Antiguo Testamento Pedro y les dice que estaba escrito? Y si usted sigue leyendo, dice ahí, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿qué pasó, mi hermano? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, ¿qué? El discurso. Ahí vinieron a la fe de Jesucristo. Vamos a ver a otro hermano que predicaba con el Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 8:35. ¿Se acuerda usted de Felipe? A ver, ¿qué se acuerda de Felipe? Esos que dijeron que sí. El Señor manda a Felipe a predicarle a una persona que va a pasar por ahí en su carro, ¿sí? Un etíope. ¿Qué le dice Felipe? Acércate a ese carro. Y se acerca Felipe, ¿y qué ve Felipe en esta persona? Que está leyendo el rollo de Isaías, ¿sí? Donde estaba escrito que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo Felipe para predicar el evangelio? Le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo este hombre? No, si yo ya tengo 10 años en el evangelio, ¿tú me vas a enseñar? Sí, porque hoy así nos contestan. Apenas venía yo platicando con Rubén y mi hermano Alejandro. Mi hermano Alejandro tiene poco de conocer al Señor, pero Dios le ha dado gracia de predicar el evangelio. Y a él no le recibe gente que ya tiene más años. ¿Por qué cree usted? Porque creen que como ya tienen 10 años, ya saben el evangelio. Miren, discúlpeme si usted tiene 20 años y usted dice eso, usted es un niño. Porque todos podemos aprender aún de uno que acaba de venir a Cristo. ¿Se acuerda usted del ciego que de nacimiento era ciego y que Cristo le abre los ojos? Inmediatamente ese hombre le estaba enseñando ya a los fariseos. Porque los fariseos le decían, ese que te sanó es pecador. Y dice, si fuera pecador, Dios no lo hubiera oído porque Dios no oye a los pecadores. Sí, ya sabía, el ciego no sabía. Y los fariseos, ¿qué dijeron? ¿Tú nos quieres enseñar? A mí, hermano, a mí recién cuando vine a Cristo, a mí me enseñó mucha gente que me enseñó mal, pero me enseñaron. Cuando yo conocí el verdadero evangelio, fui y les quise predicar. Y así me dijeron, yo fui tu maestro. ¿Tú me vas a enseñar a mí? Si tú eras mi alumno. Hermano, dile a que está a tu lado, no importa cuántos años tengas, puedes aprender de cualquiera de tus hermanos. No hagas menos a ninguno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todos. Miren, aquí le preguntan, ¿entiendes lo que lees y qué dice? Yendo por el camino, ¿qué dice? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? A ver, dile que está a tu lado, ¿tú necesitas que te enseñen o tú ya sabes? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ve, hermano, la disposición de este hombre, quería aprender. Ahí en el 31 dice, en el 8:31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y luego dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era ¿qué estaba leyendo el etíope? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjense, ¿qué estaba preguntando el eunuco, mi hermano? ¿De quién hablaba la escritura, no? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando ¿desde dónde, mi hermano? Desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? A ver, ¿sí se está dando cuenta qué usó Felipe para evangelizar a esta persona? El Antiguo Testamento. Usó esta escritura y le predicó el evangelio ¿de quién? De Jesús, hermano. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ve la evidencia de un verdadero creyente, mi hermano. Fíjate la evidencia. Y díjole eunuco, aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí ves la diferencia a gente que le tienes que rogar o le tienes que decir que se bautice él en agua? ¿Sí ves la diferencia? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué dice? ¿Cuál es el único requisito para bautizarte en agua? Tener una fe verdadera, entender el evangelio de Jesucristo, que tú eres pecador, que estás separado de Dios, pero que Él ya murió por tus pecados y que si tú crees en Él, eres reconciliado con Dios y ya puedes tener acceso a la presencia de Dios. Y dice, y respondiendo, ¿qué dijo este hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí conoció a Jesucristo, hermano? ¿Sí le predicó bien el evangelio Felipe? ¿Qué hizo este hombre? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Estas son verdaderas conversiones. Pero desde que tú ves a la persona que dice, déjeme pensarlo, pastor, deme tiempo, luego me bautizo, dice uno, este no ha entendido. No ha entendido. Porque el que ha creído al evangelio dice, yo me quiero bautizar. Por obediencia, porque ahí dice que el que cree y sea bautizado será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque el bautismo te salve, sino por obediencia al Señor. Amén. Pero ¿sí se está fijando cómo predicaban el evangelio, hermano? ¿A través de qué, mi hermano? Del Antiguo Testamento. Hechos 26, 19. ¿Sabes que hay quien ya ni lee el Antiguo Testamento? ¿Sí lo sabías? Dicen que ya para qué sirve si ya tenemos el nuevo así. Yo he escuchado a mucha gente que dice, pero ya el antiguo ya no sirve, porque ahí habla de la ley. ¿El Antiguo Testamento solo habla de la ley? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Del Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Hechos 26, 19, ¿lo tiene? Dice ahí, 26, 19, dice, aquí Pablo le está predicando al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les predicaba Pablo? Mire, grábese esto, hermano, ya no se predica esto. Dile a que está a tu lado, arrepiéntete y conviértete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ese es el evangelio, arrepiéntete y conviértete a Dios por medio de Jesucristo, haciendo obras dignas de ¿qué, mi hermano? De arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, ¿qué querían hacer con Pablo por predicar? Querían matarlo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y ponga atención, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. A ver, ¿qué predicaba Pablo? El Antiguo Testamento. Miren, muchos pensaban en ese tiempo que lo que estaban predicando ellos era herejía, hermano. ¿Cuándo qué predicaban los apóstoles? El Antiguo Testamento. No predicaban otra cosa que no estuviera escrita ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Sí lo oyeron o no, hermano? Dice, ¿qué es lo que predicaba ahí? Dice que el Cristo había de ¿qué, mi hermano? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De los padecimientos de Cristo, de su muerte de Cristo, de su resurrección de Cristo. Y ser el primero de ¿qué, mi hermano? De la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Vean un incrédulo en el 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco. ¿Cómo nos llaman, hermano? Locos. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Saben que a nosotros nos tienen así, que nosotros somos pura letra? Alguien que oye a su pastor de usted dicen, esa es pura letra, y la letra mata, dice. Tan ignorantes, ni siquiera saben lo que es la letra. ¿Qué es la letra? La ley. Cuando dice que la letra mata, se refiere a que si tú quieres salvarte guardando la ley, estás condenado. Pero no se refiere a que nada más es la predicación. La predicación es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo dice, se salvarán si no conocen de Cristo? Dice Pablo. ¿A quién tienen que conocer? ¿A quién se les tiene que predicar para que sean salvos?
a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí le dice el loco a Pablo que las muchas letras lo había hecho, ¿qué? Loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de ¿qué, mi hermano? ¿Qué palabras estamos hablando ahorita? De verdad, palabras de Dios. ¿Y de qué, mi hermano? Para nosotros el evangelio ya es locura. Ya no, mi hermano. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice ahí, y fíjense lo que le dice el Pablo aquí al rey. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto. A ver, ¿qué le estaba diciendo Pablo al rey Agripa? Que él no era ignorante de lo que Pablo estaba hablando. ¿Sí sabía usted que no era ignorante? Porque su esposa, ¿qué era, mi hermano? ¿No lo ha leído? Era judía, mi hermano. Él sí conocía las profecías del Antiguo Testamento. Y le dice Pablo, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y fíjense lo que le dice Pablo al rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Qué le dice Pablo? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así estuvo el rey de salvar su alma, así. ¿Sabe por qué no fue salvo? Por orgulloso. Prefirió quedar bien con la corte que estaba ahí que arrepentirse y venir a Jesucristo. Porque ¿qué sabía el rey Agripa? Que lo que Pablo estaba diciendo era la palabra de Dios. Sí lo sabía, dice, yo sé que tú crees, pero dice, por poco y me persuades cristiano. Así hay gente que aún escuchando la palabra de Dios, él dice, pues él dirá misa, yo voy a seguir lo que yo creo. Así va, así hay gente, hermano. Yo le he predicado a mucha gente y no creas que me reciben lo que yo les doy. Ellos dicen que ellos tienen su evangelio, como si hubiera muchos evangelios. Dile a que está a tu lado, solo hay un evangelio y se trata de Jesucristo. Amén. Entonces, vean aquí, hermano, usaban el Antiguo Testamento no para predicar el evangelio, mi hermano. Hechos 17. Hechos 17, vamos a ver desde el 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Pasando por Anfípolis, ¿sí dice así? Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde ¿qué había, hermano? Una sinagoga de ¿qué, mi hermano? De los judíos. ¿Qué hacían en la sinagoga los judíos, hermano? Leían el Antiguo Testamento cada día de reposo. ¿Sí o no? ¿Qué hacían los judíos en la sinagoga? Leían el Antiguo Testamento cada día de reposo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué hizo Pablo con ellos? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cómo les predicó Pablo a estos judíos el evangelio de Cristo? Por medio de las escrituras, el Antiguo Testamento. Sacaban los rollos y Pablo le decía, mira, aquí está escrito que el Cristo había de morir así, iba a ser crucificado, y ahorita lo vamos a ver. Que era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús es a quien yo os anuncio, decía que Él es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hacían los de Berea, mi hermano? En el 11, bueno, desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde los enviaron? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron. ¿Dónde entró Pablo, mi hermano? En la sinagoga de los judíos, a predicarles ¿qué, mi hermano? El evangelio de Jesús. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues ¿cómo recibieron la palabra los de Berea, mi hermano? Con toda solicitud. Pero ¿qué hacían los de Berea? Escudriñando cada día. ¿Dónde escudriñaban, hermano? A ver, ¿qué tenían estos de Berea? Pero tenían las escrituras, hermano. ¿Sabe que hay gente? A ver, fíjate, si el que viene, el que está a tu lado trae Biblia, a ver, fíjate. Porque ¿cuál es tu deber? A ver, ¿cuál es tu deber? El que está a tu lado, ¿cuál es el deber de él? Sí. Bueno, nadie se ofenda, pero si es cristiano, tuvo que haber traído su Biblia, si es cristiano. Porque él tiene un deber. A ver, ¿cuál es su deber? Escudriñar si lo que vamos a enseñar está escrito. Eso hacían los de Berea. Llegaba Pablo y les empezaba a predicar del Antiguo Testamento y dice, a ver, espérate, Pablo,
sacamos el rollo. ¿Qué me estás diciendo, Isaías? A ver, vamos a ver si es cierto lo que tú me estás diciendo. Y ese es un deber de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no se come todo lo que le dice su pastor, no. Si el pastor dice algo, él tiene que ver que lo que el pastor está diciendo está escrito. ¿De dónde sacan que al cristiano se le sacan los demonios? A ver, dime un texto bíblico, así un texto donde liberaron a un cristiano. Dame un texto, nada más uno. No hay ni uno. ¿A quiénes liberaban? Pues a los inconversos. No, a ver, si ya eran cristianos, ¿qué quiere decir que alguien ya es cristiano? Que ya es libre. ¿No? ¿Un cristiano qué es? Libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Tú crees que puede habitar Cristo en tu corazón y también Satanás ahí en tu corazón? No. Eso es ilógico y es necio, mi hermano. ¿A quién liberaba Cristo? A los que no eran creyentes. Y no solo los liberaba, les predicaba el evangelio. Porque decía, te puedo sacar el demonio, pero si no te conviertes, van a venir 7 peores y tu estado va a ser peor. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde sacan los pastores que hoy se puede decretar? Dame un texto bíblico donde dice que yo puedo decir que llueva y va a llover. ¿Dónde dice la Biblia? No lo dice, mi hermano. El único que llama las cosas que no son como si fueran es Dios. El único que ha determinado cómo son todas las cosas es Dios. A nosotros nos dice que roguemos, no que le mandemos a Dios. ¿No dice así la Escritura? ¿Cómo dice que te acerques a Dios? ¿Que tú lo mandes a Él? ¿Él es tu siervo y Él va a hacer lo que tú le digas? Con ruego, con súplicas y con acción de gracias, tráele tus peticiones a Dios. Esa gente, hermano, que se come todo lo que le dice su pastor, o no son cristianos, o no han leído que el pueblo perece por falta de conocimiento. A ver, ¿el pueblo perece por qué? Mira, dile que está a tu lado, tienes que ver si lo que te están enseñando está escrito, es tu responsabilidad. ¿Por qué engañaron al pueblo de Israel? No tenía conocimiento de las Escrituras, hermano. Porque hoy muchos son llevados por todo viento de doctrina. No conocen las Escrituras. Dile a que está a tu lado, es tu deber conocer la palabra de Dios. Si no quieres ser engañado. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban a ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estaba escrito por los profetas, hermano? Que Cristo sería, ¿qué, mi hermano? Traicionado. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dice a sus apóstoles, a quien yo diera el pan mojado, ese me va a traicionar. ¿Quién era el traidor? Judas el Iscariote. Ese traicionó al Señor Jesucristo. ¿Por cuánto lo vendió? Por 30 monedas de plata. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Estaba escrito. Estaba escrito que herirían al pastor y qué iba a pasar con las ovejas. Cristo les dice una noche, hoy todos me van a abandonar, hoy. ¿Y qué dice Pedrito? Aunque todos esos te abandonen, yo no te voy a dejar. ¿Y qué dijeron todos los demás? Tampoco nosotros te vamos a abandonar. Cuando vienen a arrestar a Cristo, ¿qué hicieron todos? Se echaron a correr. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Ya no lo estoy leyendo, hermano, pero mira, todo eso estaba escrito, hermano. En Isaías 53:4 estaba escrito que Él no iba a abrir su boca. ¿Te acuerdas? Vamos a Mateo 27:11. Vamos a ver algunas. ¿Qué hizo Cristo cuando lo interrogaban? Cerró su boca. ¿Lo estaban acusando injustamente? Sí. ¿Podía decirles sus verdades? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros cerró su boca. Porque Él sabía que Él tenía que morir, porque así estaba escrito. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 27:11, ¿lo tiene? Dice ahí, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. ¿Qué hacía el gobernador? Este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué hacía Cristo? Nada respondió. ¿Tú has aprendido a hacer esto? ¿Tú qué haces cuando te enteras que alguien habló de ti? Uy, si tú supieras, ellos son peores. No, ese que me dice, no. Hermano, aprenda, de nosotros van a hablar mal, hermano. ¿Y qué tienes que hacer? Cierra tu boca.
Amén. Encomienda tu causa al que juzga ¿qué? Rectamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué respondió? Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador, ¿qué hacía, mi hermano? Estaba escrito, no, hermano, que iba a ser acusado injustamente, que iba a ser traicionado, vendido por 30 monedas de plata. ¿Estaba escrito? No. Estaba escrito que él iba a dar su cuerpo a los heridores, hermano. ¿Sí sabes cómo lo abofetearon y escupieron los judíos? Ahí en Mateo 26:63 está. Mateo 26:63. Estaba escrito, hermano, que él iba a dar su cuerpo a los heridores. Eso está en Isaías 56, va a quedar grabado ahí. Mateo 26:63, ¿lo tiene? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Tú lo has dicho. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde, hermano? A la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces, ¿qué le hicieron a nuestro Señor? Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban, le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí se está dando cuenta, hermano? ¿Por qué le hicieron todo esto? Porque estaba escrito que él daría su cuerpo a sus heridores. ¿Quién después lo escarnece después, hermano? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Los soldados romanos. ¿Sí lo ha leído o no? ¿O lo leemos? Está ahí, creo que en 27, sí, 27. ¿Qué le hacen los soldados romanos también? También lo escarnecen. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él ¿a cuánto, hermano? Toda la compañía. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor? Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Se estaban burlando de él porque él decía ser el rey de los judíos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. ¿Cómo le decían, hermano? Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Sí está viendo que todo esto estaba escrito del Antiguo Testamento, hermano? ¿Qué más estaba escrito del Antiguo Testamento? Que lo iban a crucificar, hermano, y que iban a echar suerte sobre sus ropas. ¿No tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento, hermano? ¿Sí? ¿Sí fue crucificado? ¿Sí se echaron suerte sobre sus ropas? ¿Qué más estaba escrito? Que se iban a burlar de él en la cruz, que le iban a decir: si eres el Hijo de Dios, desciende. Si a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto sucedió para darle cumplimiento ¿a qué, mi hermano? A las Escrituras, porque así estaba escrito. Estaba escrito que le iban a dar de beber ¿qué? Vinagre, mi hermano. Y vaya usted a Juan 19:28. Juan 19:28. Todo, ¿sabe a cuántas profecías le dio cumplimiento Jesucristo en la cruz, hermano? ¿Sí se ha puesto a investigar? Juan 19:28. Entonces, ¿sí podrías evangelizar a un judío? Que te dijera: pero no uses el Nuevo Testamento. ¿Sí lo podías evangelizar? Juan 19:28, ¿lo tiene? Fíjense lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué dijo Jesucristo? Tengo sed. ¿Para qué, mi hermano? Para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Porque ¿qué estaba escrito? Que le iban a dar de beber ¿qué? Vinagre. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron ¿qué? A la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo, mi hermano? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
¿Qué más estaba escrito en el Antiguo Testamento? Que el Padre lo desampararía. A ver, ¿qué estaba escrito? ¿Qué gritó en la cruz Jesucristo, mi hermano? Elí, Elí, sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Si estaba escrito o no estaba escrito? ¿Qué más estaba escrito? Que ni uno de sus huesos sería, ¿qué, mi hermano? ¿Por qué ya no le quebraron los huesos a nuestro Señor Jesucristo? Porque ya estaba muerto. Porque si ellos no querían que los cuerpos estuvieran ahí en la cruz, hermano. Iban y les rompían las piernas para que muriesen. Cuando se acercaron a Cristo, ya cómo estaba Cristo. Pero lo traspasaron con una lanza. Y estaba escrito, mirarán al que traspasaron. ¿Cuántos dicen amén? Todo estaba escrito del Antiguo Testamento, hermano. Que no iban a quebrar sus huesos, que le iban a traspasar. ¿Qué más estaba escrito? Que fue contado con los pecadores. ¿A quién crucificaron a su lado? A dos ladrones, hermano, uno a su izquierda y uno a su derecha. También estaba escrito eso. Isaías 53:10, ahí sí vaya. Isaías 53:10. ¿Qué estaba escrito, mi hermano? Lo más importante para nosotros, ¿qué estaba escrito? Isaías 53:10. ¿Ya lo tiene? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por el qué? ¿De qué hablaba aquí? ¿Por qué él iba a dar su vida, mi hermano? Para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando lo hubiera hecho, ¿qué iba a ver Cristo, mi hermano? Verá linaje. ¿Quién es ese linaje, mi hermano? Nosotros, hermano. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. A ver, ¿cuál es el fruto, mi hermano? Dile a que está a tu lado, yo. Y quedará, ¿cómo quedará? Satisfecho por su conocimiento. Y luego dice, por su conocimiento, ¿qué iba a hacer Cristo, mi hermano? Justificará mi siervo justo. ¿A cuántos, hermano? ¿Cuántos de aquí son esos muchos justificados, hermano? Porque esto es glorioso, mi hermano. Yo entiendo ahora el evangelio, que gracias a su muerte yo he sido justificado delante de Dios. ¿Y llevará qué, mi hermano? Las iniquidades de ellos. ¿A quién iba a castigar Dios en lugar nuestro, mi hermano? A Cristo. Dice que Él fue herido, ¿por qué, mi hermano? Por nuestras transgresiones. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Fue molido, ¿por qué, mi hermano? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice? Fue sobre Cristo, mi hermano. Y por sus llagas, ¿qué dice? Nosotros fuimos salvos, hermano. Dice ahí, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahora Cristo es un nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cerramos con esta cita, hermano, 2 Corintios 5:21. Si tú entiendes la justificación, hermano, tú eres salvo. Si no entiendes la justificación, que Dios tenga misericordia y te lo revele. Porque hay quienes no entienden todavía la justicia de Dios, hermano. ¿Por qué somos nosotros justificados? Por Cristo, mi hermano. Porque Él, no conociendo pecado, ¿qué le hizo Dios? Pecado, mi hermano. 2 Corintios 5:21. Ya cerramos con esta cita. Al que no conoció pecado, ¿por quién, hermano? Por nosotros. ¿Qué hizo Dios, hermano? ¿Dónde pusieron todos tus pecados, hermano? En Cristo. ¿Y a quién? ¿Dónde fue derramada la ira de Dios? En Cristo. Para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué, hermano? ¿Qué somos ahora? Justicia de Dios en Él. Dile que está a tu lado, ¿tú quieres que tus pecados sean perdonados? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Póngase de pie, vamos a orar. Le recomiendo que se lleve la predicación y la vuelva a oír y no diga ya sé todo. No dejes de enseñar siempre. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite ver el evangelio en el Antiguo Testamento. Hay gente que todavía no lo puede ver ni aún en el Nuevo.
Cierre sus ojos, vamos a venir delante de la presencia de Dios. Es una bendición que tenemos, mis hermanos. Allá afuera hay millones de religiosos que no saben, que no tienen acceso al Padre porque no tienen a Cristo. Padre Celestial, te amamos, mi Señor, te amamos con todo nuestro corazón y vivimos agradecidos, Padre Santo, porque hoy podemos ver a Cristo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Señor. Sabemos que todas las Escrituras, Padre, todas dan testimonio de Jesús. Sabemos, Padre Santo, que tú quieres que honremos a Cristo, que creamos en Cristo, que oigamos a Jesucristo, que sigamos a Jesucristo, Padre, porque Él es tu Hijo amado, Señor, en el cual tú tienes complacencia. Gracias, mi Señor, porque hoy millones de personas leyendo el Antiguo Testamento tienen un velo, Señor, y no pueden ver la gloria de Cristo, no pueden ver su muerte, su resurrección, su ascensión, no pueden ver que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, gracias por los que hemos creído, mi Señor, porque sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida. Yo ruego, Padre, suplico por aquellos que se dicen cristianos y ni siquiera conocen la palabra, ni siquiera escudriñan si lo que les enseñan es la palabra de Dios. Ten misericordia de ellos, Padre Santo, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Te pido misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre, a dejarnos enseñar. Dice tu palabra que si alguno quiere ser sabio, se haga ignorante, Señor. Hoy nos hacemos ignorantes, Padre. Manda gente que nos enseñe, mi Señor. Queremos conocerte, queremos conocer tu palabra, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tu iglesia dice, amén.